Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Hola, nos da muchísimo gusto saludarles en esta nueva edición de Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 2, Enséñanos a orar. Y para empezar, le voy a pedir a cada uno de mis compañeros que se presente y también que nos diga cuál es el salmo que se les viene a la mente cuando piensan en oración. ¿Thais? Hola, mi nombre es Thais Erazo y soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos. Cuando pienso en la oración, pienso en el Salmo 27, porque es un salmo que hace que deposite toda mi confianza en Dios en momentos de angustia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliel López, capellán de la Facultad de Ciencias Estomatológicas, y uno de los salmos preferidos y que fue el primero que aprendí en mi vida es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, muy conocido por todos ustedes. Yo soy Ruth Badilla y cuando pienso en un salmo a través de la oración, definitivamente es el Salmo 20, la oración pidiendo la victoria. Y mi nombre es Óscar Castillo, soy docente en la Universidad de Montemorelos en el área de conducción coral, y el salmo en que yo pienso cuando pienso en la oración es el Salmo 23. Tengo una experiencia muy bonita que les contaré un poquito más adelante. Pero antes, vamos a orar. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra y estudiar los salmos. Danos tu bendición y la conducción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, empezamos a estudiar esta lección y la primera pregunta que vamos a hacer, que espero que también los que nos están viendo por el canal puedan también participar. Cuando nosotros vamos a hacer oración y tratamos de congeniar la idea de la oración y los salmos, ¿será que se vale recitar salmos en oración o las oraciones siempre deben de ser espontáneas? ¿Qué piensan? Yo pienso que debe haber en el disco duro una información que podamos tener para sacar otra, ¿no? Entonces, la espontaneidad creo que la hace como la forma, pero el fondo nosotros debiéramos conocer de la Escritura, saber la estructura de cómo orar, iniciar una oración, porque esa fue la forma como Jesús lo enseñó. Introduzcan, hagan un cuerpo como un trabajo, ¿no? Un cuerpo y una conclusión. Entonces, aunque debe haber una estructura, pues la espontaneidad que nosotros tenemos que tener al momento de orar es muy importante. Y también pienso que si leemos los salmos, pues aprendemos de ellos. A mí me pasa que cuando tengo un problema, ahora ustedes dijeron Salmo 23, y cuando yo estaba pequeña, que estaba así en momentos de oscuridad, me ha pasado también de grande, yo digo, Señor, aunque ande en estos valles de sombra, ayúdame. O sea, uno lo repite y para poder repetirlo, pues hay que sabérselo. Entonces creo que sí es importante la memorización, pero también la espontaneidad que tiene esa característica individual que tiene cada ser humano. ¿Y Pastor Ruth? Claro, ahora que mencionaba Thais el ser pequeños, me recordó la frase de nadie nace aprendido. Todos tenemos que pasar por una larga vida de experiencias y en esas experiencias también nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación con Dios va cambiando según la etapa y según las circunstancias, como mencionaba Thais. El Salmo 23 de pequeños nos sigue sirviendo tanto como ahora. Y qué bonito es darnos cuenta que Jesús tuvo ese cuidado con sus discípulos, que ya eran personas adultas, ya eran personas grandes que podríamos considerar que sabían muchas cosas, pero sacó ese tiempo para darles una estructura base para la oración, que a veces podemos caer en el error o en la costumbre de simplemente recitar cosas, y así como el Padre Nuestro nos pasa con el Salmo 23, el Salmo 91, los empezamos a recitar como si fuera un amuleto, que no tenemos que caer en ese extremo, pero sí podemos tomar frases que nos conectan, frases que hacemos propias, aunque fueran las palabras de otras personas, porque
a veces nos pasa cuando estamos orando en público y alguien hace una oración natural, sin memorizar, y uno dice, qué bonita esa forma de decirle a Dios, o qué bonito esa conexión, esa referencia. De igual manera nos sucede con los salmos. Claro. Y los salmos son muy significativos y son importantes en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué no memorizar salmos y en nuestras oraciones expresarlos? Me lleva a mí a pensar en el Salmo 51, cuando David estaba por esos momentos, y recitar esas palabras me hace sentir que también el Señor escucha mi oración. Claro. Es decir, esos salmos no solamente quedaron en el pasado, sino trascienden hacia un futuro, que yo puedo repetirlas y saber que mi Dios escucha también. Pienso que hay dos elementos fundamentales para poder usar, tomar. Es como, los salmos son como herramientas, y si no las usamos, pues ¿para qué las tenemos? O sea, las debemos de usar, pero ahorita muy importante que dijo Ruth, que recitamos a veces sin pensarlo, pero no tiene que ser así. O sea, uno puede agarrar el salmo y conscientemente de las palabras que dicen ahí, hacerlas suyas, como decía el pastor, y entonces repetirlo. Y las oraciones son así, porque no solamente los salmos repetimos. Y yo creo que hay como que un rechazo hacia memorizar oraciones, porque a lo mejor lo pueden estar, se relaciona con otro tipo de rezos, pero no, yo pienso que aquí el elemento importante es el asociarse, hacer mías las palabras del Salmo. Y esa es una experiencia así. Iba a decir esto, ¿qué pasa cuando alguien se nos acerca con un problema? Cuando alguien se nos acerca a pedir consejo. Si nosotros hemos memorizado la palabra de Dios, en este caso específico, los salmos, nosotros tenemos un buen material para compartir con la gente, porque podemos tener nuestras propias experiencias, pero si utilizamos en nuestra comunicación la palabra de Dios, somos más eficientes al querer ayudar a los demás. Sí, y ¿qué experiencia ustedes pudieran decir rápidamente, con un salmo, en una oración, qué experiencia, cómo se sienten al recitar algún salmo en el asunto de la oración? Pues definitivamente, al recitar un salmo en momentos difíciles o circunstancias, como es el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, eso me llena de esperanza, porque no solamente me da esperanza, sino también me da consuelo y seguridad, que estoy expresando y repitiendo algunas palabras, pero estoy reflexionando en ellas, que me lleva a saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Profe. Sí, vamos a ir a una pausa, pero antes le quisiéramos preguntar a nuestro público que pudieran contestar esta pregunta. ¿Consideras que los salmistas experimentaron circunstancias similares a las que a menudo enfrentamos en nuestras vidas? ¿Y por qué? Pues yo creo que ellos vivían en un mundo como el de nosotros y no dejaban de ser humanos, así que creo también que eran personas que vivieron desesperanza, vivieron también desilusión ante las situaciones que vivíamos, que podemos vivir diariamente, así que para mí que no dejan de ser personas como nosotros y que también pudieron haber vivido pues desesperanza en algún momento. Pues al menos yo me identifico con muchos de los salmos, ya sea de los que hablan de las angustias o de los que hablan de momentos de tristeza o también de los que hablan de momentos de alegría, como que si yo me puedo identificar con ciertos salmos, pues siento que ellos pudieron haber pasado por cosas similares a las que suceden ahora también. En estos tiempos, de igual forma, nosotros como seres humanos sufrimos diferentes etapas, circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a poner pruebas muy difíciles, y estas personas que fueron personas de Dios, creo que tuvieron diferentes pruebas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en el repaso de la lección y entonces vamos a hacer una pregunta aquí a mis compañeros. Vamos a comentar qué salmo les ha servido en momentos difíciles. Oye, yo he tenido muchos momentos difíciles. Pudiera decirles que los 150 multiplicado por varias veces. He pasado por muchas cosas en mi vida personal y bueno, soy extranjera, estoy en otro país, estoy sola con mis hijos, o sea, ha sido fuerte. Pero los salmos
han sido parte de esa herramienta, ese sostén. Ahora mismo tengo abierto el Salmo 27 que dije que me gustaba mucho y el versículo 2. Una vez tuve una situación para sacar documentos en mi país y yo lo repetía. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comerme carne, ellos tropezaron y cayeron. Y lo recitaba, decía, Señor, tú me tienes que ayudar. Y créanme que eso me daba a mí mucha fe, ¿no? Mucha esperanza. Y luego el 30 es un salmo de acción de gracias. Y entonces el Señor allí nos muestra cómo le damos gracias a Él una vez que las cosas, después de la tribulación, el Señor nos ayuda. Me imagino como el pueblo de Israel cuando pasaba el Jordán, que ya cantaba y danzaban. Bueno, algo así me pasa a mí cuando el Señor lo bendice. Muy bien. ¿Sabes? Confianza, profe, en tiempos difíciles. No es fácil confiar en los tiempos difíciles. Es fácil confiar en tiempos muy, muy buenos para nosotros. Pero los salmos, cuando leemos esos salmos, veo a David, veo a Asaf, veo a los hijos de Coret, que pasan por momentos difíciles y se aferran a Dios. Y el Salmo 44 parece que nos enseña eso y dice, vienen momentos difíciles, ¿qué hago? Y yo creo que como seres humanos lo único que nos toca aferrarnos ante esta situación que vivimos, pobreza, enfermedad, es a Cristo. Y yo creo que los salmos nos dan esa fortaleza. No hay lugar más seguro en los tiempos difíciles que ir a Jesús. Amén. Y en mi caso personal estaba recordando una situación que viví hace muchos años atrás, en la que a nivel familiar pasábamos por circunstancias complicadas, especialmente mi papá tenía una lucha personal, profesional grande, y pude ir a la Biblia, abrirla y me encontré con el Salmo 20. Nunca había visto de esa forma el Salmo 20 y sentí que era como la oración, no solo fortaleza para mí, sino intercesora por mi papá. Y de manera personal, de hecho, nunca supo que yo recitaba este salmo una y otra vez y me gusta muchísimo porque es como para dedicárselo a alguien más. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de el Dios de Jacob te defienda. Y así va hablando como muy para dedicárselo a otra persona y eso me encanta de los salmos. No solo el podernos conectar nosotros, sino darnos cuenta que también cuando sabemos de la necesidad de otros, encontramos alivio y consuelo para las demás personas. Es como que muy importante la oración intercesora. Sí. Entonces también tenemos salmos intercesores. Claro que sí. Es muy interesante. Yo quisiera comentar una situación que me pasó a mí. Tuve un accidente hace muchos años atrás y pasé un mes en el hospital y yo duermo boca abajo. No hay manera de que yo pueda dormir ni de lado ni boca arriba. No puedo. Si a veces hago una siesta en la tarde y me duermo boca arriba, no pasa ni 10 minutos y me levanto otra vez. Yo duermo boca abajo, así es. Pero en ese accidente no podía yo estar de otra manera más que boca arriba. Entonces, cuando venía la noche y todos se iban a dormir, y entonces yo me quedaba en la cama y pues no podía hacer nada, porque ni me podía dormir, no quería prender la televisión y siempre boca arriba, siempre boca arriba. Entonces, agarré durante todo ese mes a repetir el Salmo 23. Todo el tiempo, pero toda la noche. Era que dormía, ¿qué serán? 15 minutos, 20 minutos y cuando despertaba, otra vez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así, hasta que me quedaba dormido otros 20 minutos y lo volvía a decir y cada noche. Muchas veces nosotros vivimos en la era de la inmediatez, sí, de que todo tiene que ser ya. Entonces, a lo mejor muchos de los jóvenes que nos están viendo pensarán que uno dice un salmo y ya se cura. Uno dice un salmo y ya se resuelven los problemas. Y no. Claro. El hecho de haber repetido el Salmo 23 por tantas noches, llegó un punto en el que entonces empecé a sentir una paz increíble que no había sentido desde el accidente y no sabía si me iba a curar y no sabía si me iba a poder salvar la pierna. Pero tomó ese tiempo y yo quisiera animar a los muchachos y a la audiencia en general, que no sean impacientes en el asunto de cuando tengan un conflicto, cuando estén envueltos en un problema, piensen que los salmos o que las oraciones son inmediatas. No, Dios quiere una relación y las relaciones toman su tiempo. Sí. Pero una vez que Dios obra a través de su palabra y obra a través de los salmos principalmente, uno encuentra una paz muy, muy especial. Ahora que mencionabas esto de nuestra era inmediata, también estamos en una era en la que no reconocemos nuestras emociones sinceras. Y siempre cuando nos preguntan cómo está, la respuesta universal es
Bien. Y hasta ahí, y podemos estar por dentro con todos los problemas que nos contaba Thais y situaciones sin resolver. Y tristemente, si nosotros mantenemos esa fachada, ¿verdad? Esa cara con Dios, nuestra espiritualidad se enfría. Si nosotros no reconocemos nuestras emociones, nuestras frustraciones, todo eso que me imagino que tenías en esos momentos de cama, o sea, todo se va y ahora qué hago y no me puedo mover y ahí pueden venir preguntas, ahí pueden venir incluso hasta reclamos, pero si al final Dios sabe esas cosas, ¿por qué vamos a intentar ocultarlas? Porque al mantener esas apariencias nos pasa con las personas con las que nos rodeamos día con día. Si todos los días alguien nos pregunta cómo está y respondemos algo bien, esa amistad nunca, esa relación nunca se va a estrechar. De igual forma con Dios. Y qué bonito pensar que en esos, no solo esta paciencia de que tal vez el salmo no sea de acción inmediata, instantánea, sino que pueda ser lo más natural posible. Natural y me encantó el ejemplo que nos dabas, porque al leernos los versículos, esto de que mis enemigos, uno como, oh, no. Sí. Eso no aplica para mí, ¿no? Sí, pero yo he comprendido. Yo antes, cuando yo era, no sé si les pasó a ustedes, pero yo fui una niña muy feliz, una jovencita muy feliz. Yo no conocía los problemas. Hasta que crecí, comencé a ver que el mundo tenía problemas. Porque yo decía, no, los enemigos no existen. Si yo no me meto con nadie, nadie se va a meter conmigo. Yo creía que el mundo era así. Y cuando me di cuenta que no es tan color de rosa, empecé a aferrarme más y más y más de la Biblia. Y a mí me encantan los salmos, me encantan los salmos. ¿Por qué? Porque David es un hombre imperfecto. David y los salmistas, como yo. Y escribieron así, desde su error, desde la profundidad de sus debilidades, para reconocerse como son y la grandeza que tiene Dios para protegerlos. Porque ese Salmo 27, que a mí me encanta, es un salmo de confianza, pero al lado de la confianza dicen que es un salmo de auxilio. Entonces, sentimos confianza en quien nos va a auxiliar. Por eso me encanta. Bueno, y en ese sentido, no debemos olvidar que cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, olvidar cómo en el pasado Dios ha obrado. Así es. Sí. Porque a veces en los momentos difíciles nos olvidamos de cómo Dios ha obrado en el pasado. Pero eso creo que no debe pasar por nuestra mente en los problemas. Recordemos cómo Dios ha obrado en el pasado y cómo ha hecho grandes cosas por nosotros. Vamos a continuar con esta interesante conversación, no sin antes ir con el experto y preguntarle por qué la oración espontánea, no guiada, no es la única manera de orar. ¿Cómo puede beneficiarse nuestra vida de oración con los salmos, las oraciones bíblicas? Bueno, los salmos nos presentan otra opción de orar. Aunque es cierto que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, esto lo encontramos en el libro El Camino a Cristo de Ellen G. White. Hemos creído que las únicas oraciones que Dios pudiera aceptar son las que salen espontáneas, como cuando hablamos con algún buen amigo, en donde no necesitamos formalidades ni protocolos. Sin embargo, creo que los salmos no están peleados con esta idea. Las oraciones expresadas en ellos nos pueden servir como una guía y si las leemos con esa intención, las entenderemos muy bien y nos daremos cuenta que nos identificamos con muchos de ellos. Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento de prueba, o por tal vez quiere dejar algún pecado que le hace sentirse sucio y no puede dejarlo, muy bien puede identificarse, por ejemplo, con el Salmo 51:2, que dice así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bueno, las oraciones bíblicas expresadas en los salmos nos ayudan a entender no solo cómo se sentía el escritor, sino que también nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos y a saber que cualquier situación por la que estemos pasando, podemos expresarla a Dios de forma de una oración espontánea, ¿verdad? O también con la lectura de un salmo, de varios salmos. Así es que muy bien nos podemos beneficiar de las oraciones que otros autores ya lo hicieron y que pueden ser utilizadas ya sea en la lectura de un salmo completo o en la porción de alguno de ellos. Y bueno, por eso te invito a que este trimestre puedas estudiar los salmos, lo hagas con tus oraciones que regularmente haces, pero también
que las hagas tus oraciones favoritas. Agradecemos a nuestro experto por esta valiosa contribución y también agradecemos a ustedes que siguen con nosotros. Vamos entonces a entrar a una parte de la lección que es muy importante tanto en la oración como también al darnos cuenta al leer los salmos, porque los salmos son como un ejemplo. Es como si alguien nos estuviera dando un mapa y que nos dijera, mira, yo ya pasé por lo que tú estás pasando y esta fue la manera en la que yo me acerqué a Dios. Y a lo mejor te puede servir. Así que es como un mapa que va junto con nosotros. Entonces, nosotros vamos a ver un ejemplo que le voy a pedir a la doctora Thais que nos ayude a leer el Salmo 22, pero solamente el principio del Salmo 22 y luego nos vamos a saltar al versículo 23. Ok. Y después voy a decir la relación que hay. Ok, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Y ahora, entonces el versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Temedlo vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Es la relación que quiero que revisemos. Y si se dan cuenta, y pueden ir también los que nos están viendo a la lección pasada, que estábamos viendo de que hay relación en los salmos, en varios salmos y también dentro del mismo salmo. Exacto. Y entonces, en este salmo, nosotros podemos ver que el sentimiento de sentirnos lejos de Dios no necesariamente tiene que ver con que nosotros pensemos que no hay Dios o que nosotros estemos dudando, sino que es un sentimiento muy humano sentirse desamparado. Y al mismo tiempo nosotros, al reconocer que estamos en una situación muy difícil y Dios se ve tan distante, de como que tenemos que tener confianza de que Él está a nuestro lado. Así es. Entonces, ¿qué experiencia ustedes nos podrían platicar acerca de esas dos cosas? Que una vez que nosotros estamos pidiéndole a Dios que esté con nosotros en la agonía que estamos pasando, pero también agradecer, porque sabemos que nos va a contestar. Saben, a veces no necesariamente Dios va a responder de la manera que nosotros deseamos. Estas palabras de este salmo que me lleva a pensar, las repite Jesús en los evangelios, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos que Dios estaba con su Hijo. Y muchas veces no entendemos ni comprendemos lo que Dios quiere para nosotros. En nuestra visión nublada queremos las respuestas inmediatas, las respuestas a nuestra forma y a nuestra manera. Pero como dice el profe, a veces no vemos más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Y en ese sentido, profesor, nosotros debemos de adorar en esos momentos porque la respuesta vendrá. No sabemos cuándo, pero la respuesta de Dios vendrá a cada uno de nosotros. Qué bonito conectarnos con Jesús a través de esa humanidad. Como hablábamos ahora, a veces nos limitamos a sentir. Y dentro de esos límites que nos imponemos es como, no puedo darme el derecho a desesperarme. Pero qué lindo es que Jesús usara uno de los salmos, tal vez podríamos decir, más desesperados. Como dramático. Sí, o sea, el más profundo, ese dolor tan intenso que me hace conectarme a mí con Él y saber que puedo decirlo. Pero hay algo interesante en esta conexión que nos pides que reflexionemos, porque en terapia a veces usamos un término con algunos pacientes y es la visión de túnel. Cuando estamos pasando por un problema, sentimos que es como que nos metemos a un túnel y no vemos la luz al final. Y por más que caminamos y vemos todo oscuro, pero en este saltito que dimos nos damos cuenta que empezaba muy oscura, esta aflicción empezaba profunda, pero de repente damos un salto a darnos cuenta que hay una luz al final, hay algo más allá, y es aferrarnos a esta esperanza de que Dios nos comprende, de que Dios nos escucha, y aunque no tengamos la respuesta ya, como lo mencionaba Pastor, pero sabemos que Él va a actuar, que no nos abandona. A mí me gusta pensar que cuando Dios permite que se escribiera este salmo es porque me comprende. Y Dios sabe cuando le hago preguntas y cuando le reclamo.
Porque las preguntas es una pregunta de reclamo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me has abandonado? No es una pregunta, ay, Señor, perdone usted que yo aquí... ¿Será que me da abandonaste? como pena, disculpe usted. Ay, no, o sea, ¿por qué me has abandonado? O sea, es una pregunta fuerte que le hace el Señor. Pero en ese mismo salmo lo concluye diciendo, el Señor no abandona a nadie. Entonces, es como la respuesta, ¿no? Por eso me llama la atención y, como decía el pastor, es el salmo que escogió Jesús. Jesús nos comprende. Y qué bueno que nosotros hoy reflexionamos acá, porque hay muchas personas que nos están viendo y deben saber que Dios no quiere perfección en nuestros sentimientos, como mencionas tú, en nuestras emociones, lo que sentimos. Dios nos quiere como somos. Dios nos quiere con lo que sentimos. Así nos recibe y luego que nos enseña, nos abraza, nos apapacha, nos ayuda o nos dice, aguántate que ahorita no te puedo dar lo que tú estás buscando. Entonces ahí nosotros decimos, el Señor no desampara a nadie. Hay una poesía, creo que es un escrito, y el poeta Raúl Villanueva creo que lo hizo poesía en las huellas de la playa, Sí. en la que van dos con Jesús y luego de repente solamente hay una. Y entonces le dice, ¿por qué aquí me dejaste solo? Y dije, no, aquí te cargué. No necesariamente porque nosotros pensemos que Dios está lejos, es porque está lejos. Así es un sentimiento muy humano. Entonces, ¿con qué se queda, Thais, en esta lección? Yo me quedo con que Jesús es mi luz y mi salvación. Pronto auxilio en mis tribulaciones. Excelente. Pastor. No puedo evitar los momentos difíciles de mi vida, pero sí puedo saber en quién confiar. Y yo creo que es Jesús. Amén. Amén. Yo me quedo con la libertad de expresar lo que sentimos tal y como lo sentimos, pero no quedarnos ahí. Saber que tenemos que avanzar hacia la confianza de que Dios está con nosotros y nos va a librar, no importa, y no importa cuán enojados estemos, no importa cuán tristes estemos, cuán desesperados, Él está dispuesto a llevarnos, aunque el camino sea largo, hasta el final. Vivimos en un mundo muy cambiante y hubo una tendencia, no sé si los jóvenes todavía la siguen haciendo, pero hubo una tendencia en la que estaba como que en tendencia a estar triste. O sea, yo buscaba estar triste, ¿no? Y como que si estás triste es que estás en la onda. Y pues no. Y decía, no, pero es que hay que reconocer nuestros sentimientos, como dijo ahorita Ruth. Sí hay que reconocerlos, pero al mismo tiempo hay que ir a buscar en la fuente en donde nos pueden confortar, nos pueden sacar de las problemáticas en las que estamos. Terminamos. Queremos agradecer a cada uno de ustedes y también los que nos estuvieron viendo, y que no se pierdan la próxima semana otro episodio de Lección de Escuela Sabática Universitaria.